Radio Quito, la voz de la capital. Van cantando por la ciudad, silencio que está dormida, la dueña de... Radio Quito, la voz de la capital. Interrumpimos el programa de música nocturna para entregarles un cable urgente de noticias. Según un informe de nuestros reporteros, una inmensa bola de humo y fuego ha descendido sobre la ciudad de La Tacunga. Los ciudadanos, muy confundidos, han visto con asombro cómo al disiparse la nube dejaban ver unos grandes discos plateados Radio con Quito, brillantes la luces. voz de la Su capital. actitud es hostil. Un potente rayo procedente de estas extrañas naves está destruyendo la ciudad. Esto es inaudito. La gente corre por las calles. No puede escapar. Radio escuchas. La ciudad de La Tacunga ha sido destruida por los extraterrestres. En forma de una nube se dirige a Quito. Repito, se dirige a la ciudad de Quito. Pedimos a la ciudadanía que esté alerta y atenta a un nuevo comunicado oficial. En este momento nos estamos comunicando con altos funcionarios del gobierno y la milicia. En el año 1949, Radio Quito dejó una marca trágica en la historia de la radiodifusión ecuatoriana, alcanzando un punto bajo que ninguna otra emisora había experimentado. Su desventura resonó más allá de las fronteras nacionales, convirtiéndose en un evento sin precedentes en América Latina, dejando una huella sombría que perdura hasta nuestros días. El trágico suceso de Radio Quito en aquel año será recordado por generaciones, y lo que se narrará sobre esta catástrofe seguramente seguirá siendo un relato único en la historia de los medios de comunicación en la región. La versión en radionovela de La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, que ya había causado estragos en Nueva York, desató un caos aún mayor 11 años después en la bulliciosa capital ecuatoriana. Hace tiempo que quería hablar de este tema porque resulta muy interesante cómo un inofensivo capítulo de una radionovela pudo causar tantos estragos. Prepárate muy bien, apaga las luces y ponte cómodo porque en esta ocasión te presento Caos en Quito, la invasión marciana que sacudió a la ciudad. Bienvenidos. Después de casi una década en el aire, la radio experimentó el impacto del horror que había sembrado sin esa nunca haber sido su intención. En aquel entonces, Radio Quito, conocida como la voz de la capital, se esforzaba al máximo por informar, entretener y acompañar a los habitantes de Quito. Su programación incluía noticias, música y lo más destacado, emocionantes series y novelas interpretadas por su popular elenco de radioteatro. Fue precisamente una parte de este elenco, junto con la adaptación de la obra de ciencia ficción británica, lo que interrumpió trágicamente las transmisiones de la emisora durante esos años. Todo ocurrió en la noche del sábado 12 de febrero del año 1949. Los directivos de la radio decidieron transmitir una adaptación ecuatoriana de La Guerra de los Mundos, la misma obra que 11 años atrás había conmocionado a Nueva York y parte del este de Estados Unidos en su versión radiofónica. Tal parece que esta obra a lo mejor tiene una especie de maldición que ahora se extendía hasta Sudamérica también. Durante la transmisión nocturna del programa habitual de música de Radio Quito, se produjo una interrupción inesperada. Varios actores del elenco de las radionovelas de la emisora asumieron roles de periodistas, militares, autoridades y ciudadanos, todos testificando una terrorífica invasión extraterrestre. El montaje comenzó con los mismos elementos narrativos de la novela de ciencia ficción de H.G. Wells, un repentino campo magnético generado por el descenso de un platillo volador procedente de Marte. En ese momento la mayoría de los quiteños desconocían la obra de Wells. La radio aprovechó esta ignorancia ya que previamente habían informado sobre avistamientos de platillos voladores en las montañas cercanas de la ciudad de Pasto en Colombia. Durante la transmisión de la obra, pocas personas comprendían las intenciones de los actores de la radionovela. A pesar de que los supuestos boletines informativos durante la transmisión eran patrocinados por una empresa que promocionaba una gaseosa y de que el diario de la época había anunciado la radionovela como parte de la programación radial, los famosos cantantes del dúo Benítez y Valencia quedaron atónitos cuando fueron interrumpidos en su intervención para dar paso a los testimonios sobre la invasión ficticia. Primero se reportó un avistamiento sobre la ciudad de La Tacunga y seguido por informes casi simultáneamente de otro avistamiento en las afueras de Quito, en Cotocollao, y la destrucción de la base aérea Mariscal Sucre. Esto hizo que cundiera el pánico entre los radioescuchas de la época. Así fue como comenzó la radionovela. El elenco utilizó vasos de cristal, pedazos de bolsas de yute, pequeñas cajas de madera y telas para distorsionar sus voces simulando órdenes militares para responder a los invasores.
Última hora. Tenemos un informe de la base aérea Mariscal Sucre. Los extraterrestres están ahora en Cotocollao. Un grupo armado del batallón Vencedores ha ido a su encuentro, pero lamentablemente es tan arrollador el ataque que los marcianos han destruido todo a su paso. Hay muchos muertos y heridos. La base aérea Mariscal Sucre ha sido tomada por el enemigo y está siendo destruida. ¡Están exterminándolo todo! La credibilidad de los testimonios se vio reforzada cuando comenzaron a llegar supuestas llamadas de otras radios de todas partes del país. Radio Continental de Ambato, Radio La Voz de Tomebamba de Cuenca, Radio Ceni de Guayaquil y otras emisoras que reportaban lo mismo. Todas ellas insistían en el peligro inminente que acechaba al país. La Policía Nacional del Ecuador confirmó que los cielos de Quito estaban despejados y no habían visto nada inusual en los alrededores de la ciudad. Sin embargo, al presenciar a las multitudes enfurecidas atacando el edificio donde operaba la radio, optaron por ignorar el problema. Otros testigos relatan que cuando la multitud enfurecida asaltó la radio, los actores en medio del caos clamaron por ayuda y los bomberos acudieron en su auxilio. Sin embargo, su intervención fue infructuosa, ya que los manifestantes los amenazaron de muerte si intentaban socorrer a los actores. Todo sonaba increíblemente real, ruidos estruendosos, personas aterrorizadas intentando escapar del caos y la confirmación por parte de las autoridades de la gravedad de la situación. Ciudadanos, como ministro de Defensa, pido a los ciudadanos de Quito mantener la calma. Estamos organizando la defensa y evacuación de la ciudad. Tenemos en este momento en nuestro estudio al señor alcalde de Quito. Gente de Quito, permítanos defender nuestra ciudad. Nuestras mujeres y niños deben salir fuera, a las alturas circundantes, para dejar a los hombres libres para la acción y el combate. Los marcianos están atacando Cotocollao. Los tanques del ejército han sido destruidos. Nada los detiene. Están avanzando a Quito. ¡Están avanzando! ¡Corre! ¡Corre! El montaje de radioteatro, como hicimos mención al principio del video, comenzó cuando la emisora interrumpió su apacible programa de música para informar sobre el avistamiento de una bola de humo y fuego, que al disiparse dejaban ver unos enormes discos plateados con brillantes luces y actitud hostil sobre la ciudad de Latacunga, indicando que estas naves se encontraban atacando y destruyendo la ciudad, y que posteriormente se dirigían a la ciudad de Quito. Pero lo inesperado sucedió. En poco tiempo, numerosos quiteños llenaron las calles de la ciudad y se dirigieron hacia las montañas de la capital andina, convencidos firmemente de que todo lo informado por los periodistas de la radio era real. Otros se refugiaron en las iglesias buscando perdón por sus pecados ante la creencia de que el fin del mundo estaba cerca. Algunos incluso confesaron sus infidelidades, mientras que otros optaron por quemar o regalar su dinero. En Quito se respiraba el ambiente del fin del mundo. A pesar de ello, el programa de radio continuó durante otros 20 minutos hasta que se dieron cuenta de la gravedad de la situación en las calles. Nos comunican de graves disturbios en las calles de Radio Quito Quito, la debido voz a de la esta capital. transmisión radiofónica. Anunciamos a toda la ciudadanía que no existe ninguna invasión marciana. Lo que están escuchando es una radionovela de Radio Quito totalmente de ficción. Mantengan la calma, es tan solo una radionovela. Solo entonces detuvieron la transmisión y aclararon al público que todo formaba parte de su programación de radionovelas. Las multitudes que habían huido presas del pánico y aquellos que aún permanecían en las calles pasaron del terror a la ira en cuestión de minutos. Se dirigieron hacia Radio Quito, ubicada en las calles Chile y Benalcázar, donde también funcionaba el edificio de Diario El Comercio en el centro de la ciudad, donde más quiteños se unieron a ellos y comenzaron a arrojar piedras al edificio de la radio. Algunos llevaron queroseno y otros líquidos inflamables, arrojándolos al edificio junto con mechas encendidas o trapos en llamas. Todo esto se combinó con el papel y la tinta y los aceites de la imprenta de Diario El Comercio, que aún forma parte del mismo grupo de comunicación, creando una llamarada memorable que se elevó furiosamente hacia el cielo, como si quisiera alcanzar a las naves extraterrestres que nunca llegaron. El fuego se propagó velozmente por todo el edificio, poniendo en grave peligro la vida de todos los presentes. En su interior se encontraban los actores de la radionovela junto con locutores, periodistas, técnicos, asistentes y personal de limpieza. Afortunadamente muchos lograron escapar saltando por las ventanas y balcones hacia el techo del edificio más cercano,
Sin embargo, 5 personas perdieron la vida a causa del incendio, y varias resultaron gravemente heridas. Además de estas tragedias, varios radioescuchas se autodesvivieron como consecuencia de la radionovela, porque creyeron que la invasión marciana era una realidad. El director artístico de la polémica adaptación fue Leonardo Páez, quien después del incidente fue sobreseído de los cargos penales que se le imputaron, pero optó por abandonar el Ecuador y establecerse en Venezuela, viendo su reputación profundamente dañada. Los estragos del evento se cifraron en 8 millones de sucres, moneda local en ese entonces, además de las vidas perdidas en el incendio y las que se cobró la falsa noticia. Como consecuencia, Radio Quito cesó sus transmisiones durante 2 años. No fue sino hasta el 30 de abril del año 1951 que reanudó su señal, y hoy en día continúa siendo una de las principales estaciones radiofónicas de la capital ecuatoriana. El acontecimiento será recordado como la invasión marciana que nunca ocurrió, y el incendio que se divisó desde todos los rincones de Quito, como describe César Larrea en su vivencia personal de lo que él llama la noche funesta y doliente del sábado 12 de febrero del año 1949, plasmada en el libro Quito, Tradiciones y Nostalgia de Edgar Freire. Para Larrea, aquel sábado marcó el día en que la Guerra de los Mundos llegó a Quito. En definitiva, el dramático suceso de la transmisión de la Guerra de los Mundos por Radio Quito en el año 1949 perdurará en la memoria colectiva como un recordatorio de los peligros de la desinformación y el poder de los medios de comunicación. Más allá de las pérdidas materiales y humanas, este episodio nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la verdad en la era de la información y la responsabilidad que recae en aquellos que tienen el poder de influir en las masas. Aunque marcado por el caos y la tragedia, también sirve como un llamado a la cautela y la vigilancia crítica, recordándonos que, incluso en tiempos de incertidumbre, la verdad y la claridad deben prevalecer sobre la ficción y la manipulación. ¿Y tú, qué opinas al respecto? Como siempre, con estos datos te invito a que profundices en el tema y a que saques tus propias conclusiones. Por favor, no dejes de compartirlas conmigo abajo en la caja de comentarios. Antes de concluir el video, les quería contar que estoy planeando un viaje a España con el propósito de llevar a cabo investigaciones in situ en lugares de gran relevancia histórica y cultural como la Almuzara y Montserrat. Estas exploraciones no solo enriquecerán mi conocimiento, sino que también me permitirán compartir descubrimientos y perspectivas únicas con todos ustedes. Para hacer realidad esta iniciativa, solicito su generoso apoyo mediante donaciones. Su contribución no solo respaldará esta valiosa investigación, sino que también les brindará la oportunidad de ser parte integral de este viaje de descubrimiento. Cada aporte, por pequeño que sea, será una inversión en el conocimiento y en la difusión de la cultura y la historia. Les agradezco de antemano por considerar apoyar este proyecto. Sus donaciones son esenciales para hacer posible este viaje y compartir con ustedes experiencias auténticas desde el corazón de España. Si te ha gustado el video, estaría muy agradecido que le dieras un pulgar arriba y lo compartieses con un amigo. Así podremos llevar este contenido a más personas apasionadas por este tema. Si acabas de descubrir mi canal, te invito a que te suscribas para poder acceder a todo mi contenido anterior. Tengo muchas cosas interesantes que compartir y sé que te van a encantar. No te olvides de activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Además, puedes seguirme en mis redes sociales para mantenernos en contacto. Espero tus mensajes, consejos y sugerencias. Como siempre, encontrarás en la descripción los enlaces directos. Soy André Luis y te dejo mi más radiofónico saludo.